Muy bien, estamos de vuelta en este bloque con el licenciado Javier Castro, licenciado en nutrición. Bienvenido, un placer tenerte. Gracias, como Mónica, siempre. por invitarme. Como siempre, nuevamente estar acá es un placer. Sí, la gente nos pide mucho acerca de temas que tienen que ver con la nutrición. La semana pasada hablamos con la doctora Pianesi de diabetes y el tema de los niños, la alimentación en los niños, pero sobre todo cuando en la familia hay un niño que tiene obesidad, ¿no? Claro. Es como, ¿qué le puedo dar de comer? ¿Qué dieta tiene que hacer dieta un niño o no? ¿Cómo es el tema de la alimentación de un niño con sobrepeso o con obesidad? Bien, los casos que he tenido, y bueno, y te quería, como te comentaba anteriormente, te quería traer a colación un ejemplo, digamos, Sí. de una madre. Siempre, obviamente, tenemos que tener en cuenta que es una construcción, no es algo que se da de un momento a otro, sino que hay que ir, a medida que va pasando el tiempo, construyendo y formando hábitos alimentarios. De un día para el otro uno no cambia o no modifica eso. Entonces, Claro. y mucho influye en todos los miembros de la familia. Los padres, si son divorciados, si le hace más caso al padre, si le hace más caso a la madre, va a uno de los miembros de la familia y come una cosa, come otra. Entonces, el tema de los abuelos. Claro, también. los abuelos es muy complicado y muy difícil, Es digamos, un sistema, ¿no? abordar al tema de los chicos, digamos. Yo siempre lo que hago es consejería con los chicos. Ajá. Y con los padres. Me pasa mucho que muchos padres vienen a la consulta desbordados por no poder inculcarle hábitos alimentarios y buscando una figura de autoridad en la consulta. Claro. Lo que yo voy haciendo es voy viendo, digamos, el panorama y voy tratando de ir buscando como una resiliencia con el chico, tratando de ponerme en el lugar, de no ponerme en una figura autoritaria, sino más bien ir viendo y ir tratando de focalizar las problemáticas que muchas veces no tiene que ver con lo alimentario, sino que, como te digo, con figuras de autoridad, con caprichos, con cosas que tienen que ver más con los padres o con algún miembro de la familia que le da algún gusto u otro. Claro. Me decías que tenías, a propósito, me querías contar de un caso. Claro, sí, una madre que vino justamente a la consulta con dos chicos. Y bueno, y a medida que íbamos charlando en la consulta me iban contando los chicos las problemáticas, como te dije, que cuando iban con el padre pasaba tal cosa, cuando venían con ella le desautorizaban. Y realmente es importante para el tratamiento en conjunto que se pongan en acuerdos en esos aspectos, porque justamente eso de desautorizar en un momento y en otro, tanto los padres como los abuelos, como todos los miembros de la familia. Y tener en cuenta, como te dije, que es una construcción que se va modificando. También, obviamente, generar una autoridad, ¿no? Los padres vienen a buscar como una certificación en nosotros le podemos dar eso, pero en casa tenemos que ir marcando límites. También se ven mucho las problemáticas en relación a la crianza, cuando uno va abordando y va tratando de hilvanar la problemática en el tratamiento. Entonces, no es solo la comida. Claro, no es solo la comida, sino que se ve problemáticas internas en el núcleo familiar. Entonces, obviamente las figuras de autoridad en ese aspecto que son más débiles van a tomar un rol principal en modificar eso, en ir poniéndose en otro lugar. ¿Sí? Yo trato de después tener muchas veces una charla con la madre, que normalmente son las madres las más preocupadas por ahí, que se pongan en otro lugar, no darle como premio o castigo determinados alimentos, que es muy común, digamos, yo te doy esto, pero después te doy lo otro, en recompensa a una buena o una mala acción.
¿Y qué pasa en aquellos casos, por ejemplo, de que bueno, las mamás están muy comprometidas con el tratamiento, los cuidan a los niños y dicen, bueno, no, pero el papá viene con chocolate, 1 kilo de helado, o el papá se siente y toma gaseosa? Claro. No, bueno, ahí hay que conciliar, hay que tratar de conciliar, porque tenemos que saber nosotros también como adultos que somos un ejemplo, no podemos decir que haga otra cosa, el chico lo que ve que nosotros hacemos otra, es como una contra muy grande, digamos. Entonces si nosotros le decimos no tome coca, nosotros traemos coca, traemos un montón de cosas a la casa, muchas veces le digo, este fue el caso, digamos, lo que le decía es que la disponibilidad de cosas que tenga en la casa. No hay que tener. No es que no hay que tener, sino que hay que comprar con un criterio, digamos. Claro. Si yo tengo un montón de cosas, porque las madres muchas veces van al supermercado, o los padres, y compran de todo y tienen para toda la semana, por las un montón de cosas. Tienen un montón de cosas para el desayuno, para la... No, que tengan las cosas que son más convenientes. Exacto. ¿Sí? Y medidas. Y medidas. Y después lo que no es tan conveniente que aparezca en un momento determinado, meditado de alguna manera, y que aparezca lo que se va a comer en el momento, ¿no? Que yo compro 5 paquetes de galletitas y voy a comer 1. Claro. Ya tengo para toda la semana. No, que compro 1, se come eso y se terminó. El chico no puede acceder, entonces no le queda otra que o ir a comprar. El hecho de ir a comprar hace que, bueno, yo lo pueda controlar. Claro. Y no es lo mismo tener ahí el paquete que por ahí en algún momento el chico va a acceder. Muy accesible, muy fácil. Claro, exactamente. Entonces, ir formando mecanismos que haga que el chico tenga que elegir las comidas que yo le brindo. Claro. Sobre todo a ciertas edades, porque a ciertas edades dependen absolutamente de los padres. Cuando ellos son un poquito más grandes ya pueden ir al kiosco y bueno. Y bueno, otra cosa también que había pasado en es preguntarle al chico qué quiere comer. Pasa mucho en la consulta. Le preguntan al chico qué quiere comer. ¿Qué quieres comer? Claro, sí, constantemente. Entonces, que elija qué quiere comer al mediodía, qué quiere comer a la noche. Porque evidentemente no hay una construcción de cosas, bueno, esto es lo que yo hago, digamos, esto es lo que hay. Claro. Y bueno, en algunas situaciones sí podemos darle ese gusto, digamos, pero constantemente ir preguntándole... Claro, no puede definir el chico, él no va a saber decidir, no va a saber elegir, lo que es más conveniente. Claro. A medida que empieza a trabajar, ¿cómo es, no, los niños? A medida que empiezan a trabajar con vos, con el nutricionista, ¿empiezan a cambiar y a hacer mejores elecciones ellos ya por su cuenta y a distintas edades? Depende mucho, en ese caso depende mucho de la asistencia, del trabajo de la familia, porque justamente con nosotros tienen una entrevista cada 15, 20 días. No es algo intensivo que nosotros trabajamos semana tras semana, como por ahí se hacen en algunos centros en otros lados, sino que es algo cada 15, 20 días, depende de lo que los padres necesiten. Claro. Pero nuestra intervención es puntual, los padres son los que van a ir viendo y modificando. Y qué bueno esto que decías antes, me parece, muchas veces no es tanto lo que se le dice al chico, sino lo que se le muestra, esto del ejemplo, una con las comidas, pero otro con la actividad física. Digo, qué buena oportunidad por ahí para la familia ponerse activa y empezar a comer más saludable, viéndolo de ese lado también, ¿no? Me ha pasado también que tras eso han modificado los padres, pero es complicado por eso justamente, porque son un ejemplo. Y se ha visto también en las investigaciones que si uno de los padres tiene sobrepeso hay un 40% de posibilidades, y si los dos tienen sobrepeso un 80% de posibilidades de que el chico tenga sobrepeso. Claro, con el ejemplo. Directamente casi proporcional a que... Y también se da eso en el consultorio, que vienen los dos padres con obesidad preocupados por el hijo que tiene sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero deberían... y ellos tienen. Tienen obesidad, por ejemplo. Sobrepeso, obesidad y problemas quizás
más complejos. Claro, claro. ¿Y existe, por ejemplo, una dieta para el niño? ¿Existen alimentos prohibidos? ¿Hay cosas que no hay que darle directamente? ¿Cómo se organiza eso? Y hay que ver qué se le ha permitido, qué se le ha dejado comer, digamos, y qué controles tiene, qué mecanismos de control tiene el padre para lograr eso. No hay nada prohibido porque no lo hay en definitiva, sino más bien cosas que puede comer con mayor frecuencia y que debería comer porque va a ser más conveniente, y cosas que debería evitar en una frecuencia tan importante. Que no sea todos los días. Que no sea todos los días, sí, todos los días galletita dulce, todos los días gaseosa, todos los días. Las cosas que nosotros ya sabemos, digamos, que comida rápida, pizza, empanada, digamos, pero eso se traslada directamente desde los padres también, que hoy no tienen tanto tiempo de cocinar, de estar en la casa, de estar presentes en algunas cosas, genera este tipo de conflictos, cada vez con una pronunciación más grande. Claro. ¿Y qué pasa en esos casos donde hay un hermanito que tiene obesidad y otro, por ejemplo, inclusive hasta bajo peso, ¿no? Porque a veces se da eso en la familia. Sí, se da. Entonces dice, no, yo tengo que tener estas cosas, por ejemplo, tengo que tener gaseosas en mi casa porque mi hijo es muy flaquito. Se da como una contraproducencia, digamos, en relación a que hay uno que está más estigmatizado, como que lo miran más, que está más cuidado, no desde lo bueno, sino desde el señalamiento. Sí. Y bueno, es más difícil trabajar con uno porque justamente se siente más tocado, más Pero inclusive al que está flaquito tampoco la gaseosa le hace falta, digamos. No, en última instancia no es necesario. Se trata de hacer recomendaciones generales porque el que come quizá solo deben ser cosas muy puntuales. Se trabaja por ahí, hay que ver qué está haciendo ese chico solo que no está haciendo el otro. Claro. Pero después se sientan todos a la mesa. Claro, entonces hay que ver las cosas en general, trabajar sobre una alimentación saludable y puntualizar quizá en el chico que tiene sobrepeso las cosas que está haciendo individualmente. Por ahí en la escuela se compra cosas, por ahí hay algo ahí que se está escapando. Que se está escapando, sí. ¿Y qué pasa con los chicos que dicen, no, a mi hijo no me come la verdura, no me come ni una fruta? ¿Qué pasa con estos niños? Constantemente. y es un trabajo. Y es un trabajo que si no se lo viene haciendo, es como que pretender que uno le dé la solución en ese aspecto es difícil. Nosotros hacemos lo mismo que quizá ellos deberían hacer, ir trabajando sobre las cosas que de alguna u otra manera siempre se descubre en la consulta pero vos no me dijiste que esto te gustaba. Claro, ¿sí? Ahí sale, ¿no? Ahí sale, pero yo no sabía. Por ahí no le gustan todas, pero algunas sí. Había sido que de esta manera parece que le gusta. Entonces, ir trabajando sobre frutas o verduras, que son las que normalmente el padre tiene la dificultad de poder incorporarlo, ver si hay una que le gusta, ir trabajando sobre una y ir viendo de qué manera se incorpora, porque si ya se descubrió una, vamos por otra, o vamos a ir viendo, pero es un trabajo, es una costumbre. Si el chico no se siente familiarizado con eso en la mesa, y de golpe yo le quiero dar un plato de lechuga, comé. Claro, y bueno, podemos ir negociando algunas cosas, pero también es el tema de la elaboración. Ahí está. Por ahí tener ese tiempo, o el día que tengamos tiempo, ponernos a cocinar con nuestros hijos y hacer ensaladas, hacer cosas con verduras, ¿puede ayudar eso, por ejemplo? Sí, se sienten más familiarizados, digamos, con eso. O las recetas, por ejemplo, ahora de Chau Gasusa, ¿no? Hacer con, que son recetas saludables y tenemos muchas opciones, hacer con los niños, por ejemplo, una vez a la semana, por lo menos. Tratar de que, y también tratar de que no siempre, porque la ensalada está como muy apuntalada, muy mal vista y sobre mala todo prensa tiene. Mala prensa, esa es la palabra. Y sobre todo con nosotros, el que viene a la consulta piensa que nosotros le vamos a dar ensalada todos los días. Entonces la idea es buscar preparaciones que le guste,
que tengan verdura en una proporción importante. Claro. Que no sea solo cocido, que esté dentro de una preparación. Tiene que haber alguna que te guste. Exacto. Y siempre se encuentra alguna que es del agrado del paciente, que no es solo ensalada. Exacto, con otros alimentos que Claro. también necesita, con las carnes, con las legumbres, con los Y sí, yo siempre le digo tanto a los adultos como a los chicos, a los padres de los chicos, que si yo le digo que tiene que comer todos los días ensalada y no está acostumbrado, va a venir al otro día y no le va a funcionar nada, sino que tenemos que trabajar a partir de lo que él ya come, ¿sí? Ir viendo, buscando otras alternativas. Optimizando esa alimentación sería, ¿no? Sí, sí, ir buscando alternativas para que pueda incorporar. Y bueno, quedarse con 3 o 4, antes que nada, 3 o 4 ya va sumando. Y después, bueno, después ir viendo otras maneras, pero no desde la insistencia, desde el señalamiento constante de que está haciendo mal las cosas, porque eso también genera un rechazo del chico mismo, porque contrario a lo que estamos buscando. Se siente distinto, y eso también, no hacer cosas distintas en la mesa. ¿Sí? No cambiar tanto, y saber que también, justamente hablando de cambiar, va cambiando también, ¿no es cierto?, los gustos de los niños, no es que siempre van a quedar ahí es una construcción, no es algo fijo, pero tenemos que, en primera instancia vamos a recibir un no, bueno, vamos. Pero por lo menos que esté en la mesa, claro, ya es un paso. Y después de a poco quizás... Saber que el no va a estar presente, digamos, pero tenemos que seguir insistiendo. Sin frustrarnos. Sin frustrarnos, hay que tener paciencia, tolerancia. Y yo siempre digo, lo peor es no hacer nada. Por lo menos tenemos que ir haciendo cosas y seguramente en algún tiempo vamos a ver los resultados. Sí, como te dije, las cosas no se construyen de un día para el otro. Uno no come de una manera... porque se fue dando, yo hoy comí así y toda la vida lo hice, sino que fue de mi familia, a través del tiempo. Uno repite lo que hizo en la casa durante toda la vida y modificar eso de un día al otro es imposible. De un día para el otro es imposible. Bien. Bueno, entonces, ¿dónde lo pueden encontrar, licenciado, quienes quieran consultar y continuar hablando de, por ahí, el tema de sus niños, ¿no? Bien, yo estoy en la clínica Cáceres Zorrilla, Bolívar, 1531, y el teléfono es 4478-2878. Bueno, muy bien. Cualquier cosa también nos solicitan a nuestra página. Muchísimas gracias, un placer hablar. Gracias, Mónica, como siempre. Nos vamos a una pausa, el próximo bloque estamos con la comida de Chau Gasusa. Ya volvemos.